Cordial saludo para todos ustedes y bienvenidos a este video. Mis compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés Lozano Arias. Y la compañera Dayana Rangel y yo, William José Navarro Torres, estamos cursando el programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD. Este video lo hacemos para el curso de epistemología de las matemáticas y somos el grupo 954. El video se le presenta al director de curso, Gualberto José Roca. En este video se va a hablar acerca del contexto histórico de la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos en el siglo XX. Entonces, en este video se van a tratar principalmente 3 preguntas claves, las cuales se van a ir desglosando y se va a ir aclarando pues todo lo que es el tema. La primera es ¿qué es la rigorización de las matemáticas? La siguiente es cuáles son las causas, cuáles fueron o cuáles son las causas. Y la crisis de los fundamentos de las matemáticas. ¿Cuáles son las crisis de los fundamentos de las matemáticas? Entonces empieza nuestro compañero Carlos con la rigorización de las matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué es la rigorización de las matemáticas? Es un proceso de rigorización que busca esclarecer algunos conceptos y definirlos de una mejor manera. En otras palabras, es poder darles fundamentos más claros y específicos a las matemáticas, esclarecer las matemáticas por medio de la lógica, ampliando un rigor metódico. Exacto. Y la rigorización de las matemáticas en sí, como quien dice, es lo que permite comprender la aplicación de diferentes metodologías. Busca fomentar o refutar algo que ya está establecido. Son capaces de hacerlo, o sea, es capaz de hacerlo gracias a los aportes y los fundamentos que brindan claridad a dicho conocimiento. Y lo que pasa es que esta siempre ha sido la parte débil de las matemáticas, porque en nuestros estudiantes siempre existe un paradigma el cual dicen que las matemáticas son muy complejas o muy difíciles de entender. Pero lo que hay que entender o lo que hay que tener en cuenta es que cuando las matemáticas son sencillas de leer, son sencillas de aprender. Entonces la rigorización se centra en esto, en poder fomentar la claridad de dichos fundamentos y así facilitar su entendimiento. Y esto lo hace por medio de fortalecimiento de conceptos, aplica nuevas metodologías de enseñanza, etcétera. Las características. Bueno, vamos a hablar de las características. Dice que en primer lugar tenemos que a fines del siglo pasado preocupó profundamente a los matemáticos de aquel entonces, terminando que sus fundadores por confundirse. La matemática era basada en la intuición, eso sucedía alrededor del siglo XVII. No existían definiciones que defendieran y apoyaran los conceptos a los fundamentos básicos. No existía fiabilidad en el conocimiento que soporte este conocimiento como tal. Algunas características y la razón fue que el tema solo le interesaba a pocos matemáticos que lograron entender lo propuesto por Golde, pero el artículo después de 50 años pasó a ser una de las propuestas más novedosas e importantes en la comunidad matemática y se le considera como el resultado más revolucionario del siglo XX. Algunas fueron la aparición de la teoría de la geometría euclidiana. Si retomamos aquel quinto postulado, no es universal, es una geometría topológica que nos aplica. También nos dice que en el siglo XVIII falta definiciones rigurosas para el entendimiento de la ciencia, que no existían muchas metodologías las cuales aplicar y se buscaba tener el mayor rigor matemático en sus fundamentos. También nos dice que los matemáticos discutían en torno a la axioma de elección, a las demostraciones existenciales no constructivas, el papel del lenguaje lógico,
Por ello que los matemáticos con tendencia lógica se centraron en discutir como tal la naturaleza de los números, la noción de la clase y conjuntos. Y el papel importante que jugaba la lógica en las matemáticas, y estas discusiones llevaban resultados importantes como la teoría de tipo de Russell y la axiomatización de la teoría de conjuntos de Zermelo. También nos dice que en el siglo XVIII, al no tener gran claridad en lo que anteriormente se comentó, a raíz de la falta de rigor en las matemáticas, nace en el siglo XIX. la rigorización de las matemáticas, y su principal objetivo es dar explicación o dar claridad en dichas falencias que existían. Como tal, las características como tal era que tuviéramos realmente una lógica de por qué las matemáticas, porque la verdad solo conocíamos como lo básico y no dábamos más de tener una lógica de un problema, de por qué teníamos que utilizar lo que era la suma, la resta. Entonces, como tal, era darle una lógica a que los matemáticos no utilizaran solo lo básico, sino dar más allá de lo que conocemos o lo que sabemos dar respuesta a un problema. Era como lo más importante de la rigorización en las matemáticas, y a sus fundadores fue un golpe como tal duro porque ellos solamente era lo básico. Entonces la rigorización como tal buscaba era dar un conocimiento o lo real de por qué el ejercicio, por qué el problema como tal. Ok, muy bien, gracias compañera. Las causas de la rigorización de las matemáticas. Entonces, tenemos que en el siglo XVII existía ausencia de fundamentos lógicos, como la compañera lo mencionó anteriormente en las características. También tenemos que no había consistencia ni reglas formales de dichos conceptos. O sea, digamos como que lo que aplicaba para ciertos procesos no aplicaba para otros. En esto está la teoría de conjuntos de Joseph Cantor, lo que la compañera explicó de la teoría euclidiana, etc. Y tenemos también la búsqueda de la eliminación de la dependencia de la geometría que existía, ya que pues Euclides proponía una geometría de dos planos y nosotros vivimos en un plano evidentemente tridimensional. También está la búsqueda de la implementación en la sociedad, ya que es una de las ciencias más importantes, ¿sí? Porque gracias a la matemática se ha avanzado demasiado, pues evidentemente en la ciencia. Y estas son tan solamente algunas de las causas, porque dada la situación que presentaba en el siglo XVII y el siglo XIX, entre esos siglos, lo que se menciona en las matemáticas era que no eran certeras, o sea, no eran rigurosas con sus definiciones y no existía un rigor metódico. Evidentemente, a raíz de esto, diferentes personajes entre los autores que hemos investigado son Niels Abel, Agustín Couch y muchos otros, George Cantor y los que se me quedan por fuera. Lo que querían lograr con esto era establecer o generar una claridad de los fundamentos y los conceptos. Y evidentemente el surgimiento de paradojas, que más adelante las va a explicar el compañero, el surgimiento de paradojas son las que dan pie a la entrada de una crisis de los fundamentos en las matemáticas. Y algunas de estas paradojas son, por ejemplo, la demostración de aplicación de teorías de George Cantor en 1874, que realizó su famosa teoría de conjuntos, la cual generó la paradoja, y según se dice, esta es la paradoja que inició como tal el proceso de rigorización de las matemáticas y la búsqueda de poder aplicar un rigor y una explicación a dichos conceptos. Otros fueron la aparición de la teoría euclidiana, que ya lo comentó la compañera, que si retornamos al método axiomático, se puede ver que el quinto postulado no es universal, o sea, no aplica, por ejemplo, para la geometría topológica y otros tipos de geometría. Crisis de los fundamentos. Crisis de los fundamentos matemáticos. Con la aparición de paradojas que desafían los fundamentos de las matemáticas, ya que no podían establecer una teoría que diera respuesta. Dice, en el siglo XX se acentúa la crisis de las matemáticas, que inicia por la formulación de la llamada teoría del conjunto de
Gregor Cantor en 1874 con su colección de objetos finitos e infinitos. Lo que mencionábamos anteriormente. ¿Y la última? La última dice, además se divide por ramas de pensamiento, como en la filosofía. Se tienen al logicismo, formalismo y el intuicionismo. Ok, muy bien. Y ahora tenemos los cambios u avances de las matemáticas gracias a la rigorización. Entonces tenemos el desarrollo de nuevas teorías. Se logra contextualizar el rigor matemático en la estructura de las matemáticas y se generan nuevos procesos matemáticos. En otras palabras, son teorías con una mayor facilidad de entender, con mayor estandarización para la realización de sus procesos y su ejecución. Por ejemplo, David Hilbert diseñó un método el cual permite edificar la matemática en base a un conjunto de axiomas y otros ejemplos. Pero con esto se entiende que diferentes autores han propuesto a lo largo de los años diferentes métodos y teorías que con el paso del tiempo o se mejoran, ¿sí? O sea, son aceptadas y se pueden mejorar o simplemente son rechazadas. Pero entonces, en el afán de dar respuesta a estas paradojas que dieron pie a la crisis de los fundamentos, estas incongruencias dan surgimiento a otras ramas del conocimiento, y esto es supremamente importante porque enriquece el conocimiento matemático. Por ejemplo, nacen nuevos tipos de geometría, y no nos quedamos solamente con la geometría euclidiana. Está la geometría hiperbólica, la geometría elíptica, entre otras. Y bueno, a raíz de que veían que el quinto postulado de Euclides se alejaba de la realidad, entonces buscaron otra manera de aplicarla. Bueno, entonces esto sería todo. A continuación vamos a dar cada uno la conclusión de lo que ha entendido del tema. Entonces, mi conclusión es que la rigorización de las matemáticas ha permitido que esta ciencia, como lo son las matemáticas, tenga una mayor fiabilidad, que sea más confiable y que pueda demostrar sus resultados por medio de diferentes metodologías. Y obviamente que al explicar este rigor matemático, como lo es la rigorización de las matemáticas, sus causas y características permitan entender simples preguntas y preocupaciones que nacen a raíz de paradojas e inconsistencias, y que su demostración matemática permita su evolución y que no simplemente se quede como una incongruencia. Además, permite entender que la rigorización no es más sino los pasos a seguir y una detallada explicación de las personas que quieran aprender de matemáticas. Esto es supremamente importante para nuestros alumnos, como lo mencioné anteriormente, cuando las matemáticas son fáciles de leer, son fáciles de aprender. Sí, compañero William, la verdad, como tal, la rigorización en las matemáticas buscaba como tal temas donde pudiéramos avanzar las matemáticas, como lo que dices tú, no una matemáticas común de que solamente la geometría era básica, la aritmética, la filosofía, o sea, aparte de eso buscábamos dar más avances de cómo realmente surgió y cómo realmente surge día tras día, porque en cada siglo que vamos, la matemáticas va surgiendo, la matemáticas va cambiando, su método de generación va siglo tras siglo. Como dice usted, en el siglo XVII y XVIII, los fundadores como tal de la matemática solo se basaban en lo básico, era una teoría básica. Como tal, lo que buscó la rigorización fue que en el siglo XX se abriera un debate donde analizáramos y diéramos a conocer como tal una lógica o una ampliación donde lo que dices tú, las causas y las características por lo cual teníamos que buscar una revolución de dar paso a paso cómo se realizaba la matemáticas. Entonces, eso es como tal lo que se buscaba con la rigorización de la matemática. Ok, muchas gracias, compañera. Eso entonces, para terminar, mi conclusión sería que gracias a esta crisis pues, que hubo y a la rigorización de las matemáticas, pues ya se han creado fundamentos más específicos para que pues, la matemática en sí no tambalee de nuevo como en esa época y que sus principios pues, ya sean más estables y se prueben pues, con rigor, para que esta ciencia pues, no vuelva a tener más paradojas como hubo en esa época y sea una ciencia estable
y perfecta como es la matemática. Listo, muchas gracias entonces compañeros por su participación y gracias a todas las personas que nos están viendo y nos vemos en otra ocasión. Nosotros estamos grabando para la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hasta luego. Hasta luego.